Amada iglesia, Dios los continúe llenando de esas ricas bendiciones. Dios la continúe bendiciendo, pastora. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición gloriosa es estar en esta noche del día miércoles, unidos una vez más para glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, unirnos en el amor de Dios y en la comunión maravillosa del Espíritu Santo de Dios. En esa bendición maravillosa, en esta noche, disponemos nuestros corazones para que la gloria del Señor sea llenando nuestras vidas. Muchas personas pueden estar en un lugar, pero no se pueden sentir en el lugar. Por eso nosotros debemos sentir, disponer nuestro corazón para que la llenura del Señor venga a favor de cada uno de nosotros. No estar por estar nomás, sino estar buscando la presencia del Señor constantemente. Y esa llenura del Señor nos trae bendiciones grandiosas, porque el Señor está buscando a aquel hombre, a aquella mujer, para que siempre esté ahí pendiente de su llenura, pendiente de su favor, pendiente de las bendiciones maravillosas. El favor del Señor siempre nos acompañará cuando hay obediencia en nuestras vidas. Ese favor de Dios hará que las cosas sucedan de una forma sobrenatural. El favor de Dios es lo que debemos siempre buscar nosotros. El favor de Dios es cuando hacemos las cosas no en nuestras fuerzas, sino con el poder sobrenatural del Señor. Por eso debemos buscar siempre el favor maravilloso de Dios. El favor de Dios hace que el talento, el don que Dios ha colocado en nuestros corazones, esa sabiduría en nuestras vidas, se desarrolle de una forma maravillosa sin que cueste en nuestras fuerzas hacerlo. Muchas personas se esfuerzan para lograr muchas cosas, pero Dios quiere extender su favor en cada uno de nosotros para que podamos hacer lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido en corazón de hombre, que son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. Y en esta noche dispongamos nuestro corazón para honrar y glorificar el nombre del Señor, e iniciamos a recibir esa bendición gloriosa es a través de la oración. Y oremos al Dios Todopoderoso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, pastor. Amén, iglesia. Así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a orar, a hablar con nuestro Padre Celestial. Amado Dios y Padre bueno de la gloria, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, estamos en esta noche delante de ti, mi buen Dios de la gloria, para exaltar tu nombre, Rey, para declarar que solo tú eres santo, 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 que solamente tú eres digno de recibir toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación, Señor. Por eso te bendecimos como tu pueblo, como tus hijos, como tus amados, Señor. Venimos a declararte nuestro amor en esta noche, precioso Padre Celestial, y a decirte, mi Señor, que tú eres lo más bello y lo más hermoso que tenemos en nuestra vida, mi Señor. Gracias por darnos vida juntamente contigo, Señor. Gracias por levantarnos. Gracias por sustentarnos cada día. Gracias por amarnos tanto, Señor, y darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha salvado, mi Señor. Muchas gracias, Rey de la gloria. Te adoramos y te exaltamos, mi Señor. Gracias por darnos tu Santo Espíritu, Señor, que nos conduce hacia tu presencia, que nos enamora, Señor, que nos lleva hacia ti, bendito Dios, que nos enseña a amarte a ti, a amar tu palabra, mi Señor, Dios de la gloria. Por eso te pedimos que en esta noche tu Santo Espíritu sea derramado más y más sobre cada corazón, Señor, sea tocando más y más las vidas, Señor, que podamos entrar en ese río de Dios, que podamos entrar en ese río del Espíritu Santo, mi Señor, bendito Dios, para poder, Señor, ser llenos de tu presencia, para que tu lluvia preciosa, como estábamos cantando, inunde nuestro ser, inunde nuestra vida, mi Señor. Pedimos en esta noche que derrames de tu gloria sobre cada persona que escucha esta palabra, sobre este lugar. Pedimos que seamos conducidos por el maravilloso y poderoso Espíritu Santo, mi Señor, en el nombre de Jesús. Señor, te pedimos, háblanos en esta noche, Señor, que tu pueblo, tus siervos, tus hijos escuchamos tu voz, Señor, porque tú dices, Señor, que tus hijos, tu palabra dice que tus hijos oyen tu voz y te siguen, y nosotros escuchamos tu voz para seguirte, mi Señor amado y precioso Dios. Te adoramos, te exaltamos, Señor, bendito Dios, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Amén. Amén. Qué bendición gloriosa es poder orar al Dios que hizo todas las cosas. Y las oraciones que siempre hacemos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos responde. Por eso también tenemos la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así viene la fe, por el oír la palabra maravillosa del Señor,
que vamos a leerla allí en el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 12, verso 41, para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás es este lugar. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de algo tan importante, está hablando de Jonás. Muchas personas, casi todas las personas, aún sin ser cristianos, conocen la historia de Jonás. La historia de Jonás se ha llevado a muchas veces a dibujos animados, en series, muchas veces colocado esa maravillosa bendición de poderla ver en nuestra televisión, y por eso muchas personas piensan que es una fábula, o otras personas piensan que de pronto es algún cuento de hadas, o otros están pensando que es alguna bendición que ellos han escuchado de alguna parábola, pero real, esta es una historia real. Es una historia que es tan real que nuestro Señor Jesucristo habla muchas veces de esta historia en el Nuevo Testamento. Por eso traemos, o el Espíritu Santo de Dios hace que hoy leamos este versículo sabiendo que la historia de Jonás es real. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que los hombres de Nínive, está hablando de lo que pasó en Nínive, la historia que pasó en Nínive, y Nínive se resalta en dos profetas. Básicamente se habla muchísimo: el profeta Nahum, y el profeta Jonás. Hablan muchísimo de Nínive. En Nínive, entonces, normalmente dice que muchos de los hombres de Nínive se levantarán en juicio. Es decir, porque ellos normalmente, lo que Jesús quería darles a entender es que ellos no tenían fe de escuchar la palabra del Señor, no obedecían la palabra del Señor. Imagínense si no se arrepentían en ese tiempo del momento importante de lo que estaba hablando Jesús. En este tiempo es mucho, ha acrecentado la incredulidad, muchas cosas, y por eso esa palabra es muy importante para nosotros. También nuestro Señor Jesucristo dice en otro pasaje, allí también en el Evangelio según Mateo, dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, Jesús en este pasaje también confirma que lo que pasó en Jonás también iba a pasar con él en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es una historia real. Esa historia es tan real que nosotros podemos encontrarla, que en términos generales, la historia de Jonás, allí en el Antiguo Testamento, ese profeta nos está hablando, la palabra y queda ahí, la palabra es para obediencia de nosotros. Es lo que el significado importante, que nosotros debemos ser obedientes al llamado de Dios, obedientes a las cosas que Dios nos manda a cada uno de nosotros. Por eso es importantísimo la obediencia. Dios premia la obediencia. Dios le gusta un pueblo que le obedezca, que sea obediente, y por eso nosotros debemos ser obedientes. Jonás fue desobediente y por eso pasó unas adversidades, terminó obedeciendo y terminó en grandes conflictos que lo hemos hablado muchas veces, pero lo que nosotros podemos comprender es que no es fácil en la vida de Jonás lo que pasó. Lo que pasó normalmente en Nínive era una ciudad, realmente una ciudad muy perversa, era una ciudad muy tremenda. Es decir, hoy es de las ciudades más peligrosas que podemos encontrar en el mundo, no tiene comparación a lo que había en Nínive. No habían las armas de fuego que hay en ese tiempo, pero era mucha la violencia, eran muchas las adversidades que habían, de tal manera que Nahum, dice por allá en el capítulo 3, dice: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria! O sea, que era una ciudad tremenda, una ciudad sanguinaria. Dice, toda llena de mentira y rapiña, sin apartarse del peregrinaje, de los pillos. Por eso es importantísimo ver que era una ciudad tan tremenda. Nahum utiliza todos los capítulos de Nahum hablando sobre Nínive, lo que estaba, la corrupción, las cosas adversas que había en Nínive. En Nínive, entonces, sí podemos encontrar que era un pueblo muy perverso. Normalmente los historiadores declaran
que esta ciudad era tan tremenda y no era una ciudad cualquiera, era una ciudad tan importante porque era la capital del reino asirio. Era tan importante esa ciudad del reino asirio que el reino asirio se convirtió en el reino, uno de los reinos más poderosos, que conquistaba muchos reinos, que conquistaba muchas naciones en ese tiempo, de tal manera que al mismo pueblo de Israel lo conquistó. Las 10 tribus de Israel fueron conquistadas bajo llevada en la esclavitud para los asirios allí, y la capital de Asiria era Nínive. Nínive era la capital de Asiria, o sea, era una capital muy tremenda, y había, usted puede leer todo el libro de Nahum, y cuando lee el libro de Nahum encontramos que era tan perversa que las personas se estrellaban con los cadáveres en las calles, que era mucha la violencia, mucha la perversidad que había allí. Y usted se puede empezar entonces a imaginar, entonces ahora pongamos en el pensamiento de Jonás, es un pensamiento de Jonás en ese momento, que Dios lo está llamando a una ciudad tremenda, una de las ciudades más perversas de ese tiempo, una de las ciudades más violentas en ese tiempo, una de las ciudades que había más pillaje, dice la palabra de allí en Nahum, una de las ciudades más sanguinarias en ese tiempo, o sea, era muy tremendo. Y Dios llama a este hombre llamado Jonás. Jonás, ve a Nínive. Entonces no es fácil para Jonás normalmente irse a enfrentar. Él estaba en un lugar donde no había quizá la misma violencia, donde estaba bien, donde no tenía las adversidades, y Dios le llama para que vaya a ese lugar. Y ven a Nínive, y lo que le dice Dios es: predica contra ella. No le está diciendo ve y habla de mi amor, que es diferente, que fuera y hablara del amor de Dios, de que predicara el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No, Dios le dice ve y predica contra ella. Y en Nahum capítulo 1, Jonás capítulo 1, el versículo 2, le está enviando es a que predique contra Nínive. O sea, es como si hoy en día en las ciudades, por ejemplo, en el Medio Oriente, ciudades que no quieren el cristianismo, y cualquier persona que habla de cristianismo, pues normalmente se van contra violencia, contra ellos en esas ciudades, y que alguien, Dios llamara a alguien en ese momento y le dijera ve y predica en tal ciudad del Medio Oriente del amor de Cristo, no, contra ellos, porque ni siquiera era el amor de Cristo, no era contra ellos. Ve y predica contra la religión que ellos practican, ve y predica contra las cosas que están haciendo equivocadamente los que están dirigiendo esta nación. Normalmente se van y los encarcelan de una vez y los colocan en adversidad. Y esto fue lo que le pasó a Jonás. Jonás normalmente va hoy en día a unas ciudades del Medio Oriente tremendas donde no se puede predicar las cosas de Dios. Pues allí normalmente cualquier persona va y normalmente son capturados, son asesinados, tienen esas grandes adversidades. Y esto le pasaba en la mente de este hombre llamado Jonás. Jonás normalmente se va a enfrentar contra algo difícil para él, algo que es complicado en la vida de él, y por eso Jonás, cuando Dios le ordena que vaya a Nínive, él normalmente va de viaje, y pues, esa es la parte más sencilla, el llamado de Dios. Pero ahora también podemos pensar que si tenía un trabajo, que si tenía una familia, que si tenía cosas en las cuales le impedían ir a Nínive. La escritura pues no nos habla de todas esas cosas de Jonás, pero supongamos que en este momento llame Dios a alguien y tenga todas esas cosas, va a colocar muchos obstáculos para poder ir a obedecer la palabra de Dios. Jonás sale de su casa, pero no sale para Nínive, sino sale para Tarsis. Tarsis era en España, se va para el camino contrario. Pues uno cuando ve estas cosas, cuando comprende estas cosas, pues normalmente está viendo que no es fácil en la obediencia de Jonás. Uno dice, pero Jonás, ¿por qué no obedeció? Jonás, ¿por qué no se fue de una vez? Porque realmente lo que tenía al frente de él era un gran problema, una gran adversidad. Él temía de su propia vida, él temía de ir a una ciudad sanguinaria, una ciudad muy perversa que era allí Nínive. Por eso normalmente en Nínive representa para nosotros los problemas, las dificultades, las adversidades, todo lo que tenemos que enfrentar en ese tiempo, y que quizás Dios nos está llamando a enfrentarnos a todas las cosas de Nínive que hay en nuestra vida, problemas, circunstancias, adversidades, cerrar puertas. Y lo que estamos haciendo es
dejar pasar esas cosas, las dejamos pasar y no le ponemos cuidado a esas cosas, no obedecemos inmediatamente a las cosas del Señor, sino vamos a realizar otras cosas. Por eso el llamado en esta noche es el de Nínive en nuestras vidas. ¿Cuál es el Nínive que está obstaculizando nuestra vida, que impiden que nosotros lleguemos a ello y nos estamos desviando hacia otras cosas? Por eso Dios nos está mandando a la Nínive, el problema, la adversidad, aquellas cosas que nos están retrasando en el favor de Dios, aquellas cosas que están obstaculizando que el favor de Dios venga a cada uno de nosotros. Por eso es tan importante, amada pastora e iglesia, ser obedientes al llamado de Dios. Y esa obediencia al llamado de Dios trae que el favor de Él venga a pelear con grande poder a favor de cada uno de nosotros. Claro que sí, pastor, y es que este pasaje de la palabra nos deja a nosotros mucho que pensar, porque muchas veces decimos, no, pues ¿por qué no fue obediente? ¿Por qué no fue rápido? Pero realmente vemos que el hombre, los hombres, los seres humanos sufren y sufrimos de muchos temores, y es realmente lo que Jonás tenía era miedo. Él tenía temor de ir a esa ciudad porque conocía los habitantes de aquella ciudad, o había escuchado hablar de los habitantes de aquella ciudad, que eran hombres sanguinarios, como decía el pastor. ¿Qué hacían estos hombres? Simplemente cogían a sus enemigos, al que no le caía bien, lo mataban, y dicen que aún antes de morir le quitaban la piel, o sea, vivos, o sea, por eso se llaman escarnecedores, eran terribles estos hombres. Entonces Jonás sabía que se iba a enfrentar, obviamente se iba a ir a decirles, oiga, ustedes están mal, están actuando mal, si ustedes no se arrepienten van a morir, pues obviamente él sabía que esto iba a ser una afrenta bien fuerte allá contra esta ciudad. Por eso tuvo miedo de ir allá a predicar, a llevar la palabra, a exhortar a las personas por medio de la palabra. Y eso sucede muchas veces en la vida de las personas, pero no debemos tener temor, porque siempre Dios está con nosotros. Dios estaba con Jonás, él estaba con Jonás allí, y él sabía, o sea, que Dios iba a ir a estarlo respaldando, pero él tenía miedo de llevar allá esa palabra. Pero algo espectacular que nosotros podemos ver es cómo Dios cambia, pastor, cómo Dios transforma por medio de la palabra, o sea, el poder que tiene la palabra del Señor. Por eso está escrito y dice que la palabra del Señor es viva y eficaz, porque esta palabra que fue y la que dijo, la que llevó Jonás a este pueblo de Nínive, fue la que hizo un milagro en sus corazones. Hombres que no querían saber nada de Dios, hombres que actuaban mal, hombres que eran malos, que eran perversos, que eran terribles, pero que al escuchar, aún con exhortación, porque yo me imagino que Jonás se paró y empezó a predicar, empezó a declarar la palabra de poder del Señor, y esta palabra dice que sucedió algo tremendo, hizo algo tremendo en el corazón aún del rey, del más grande, del más importante. Hizo algo en su corazón que le produjo un arrepentimiento, que le produjo una manera de cambiar, o sea, la convicción. Iglesia, nosotros tenemos que tener esa seguridad que cuando compartimos la palabra, cuando nombramos la palabra, cuando declaramos la palabra del Señor tiene poder, iglesia, tiene poder para cambiar, tiene poder transformar, tiene poder para quitar esos corazones duros como de piedra, para quitar las vendas, porque eso fue lo que hizo esa palabra. Ya este hombre, este rey enceguecido con todo su pueblo, le fueron quitadas las vendas, y él pudo en ese momento ver que estaban mal, que realmente estaban mal delante de Dios, y que lo que ellos tenían que hacer era volverse a Dios. Un pueblo que era malo, un pueblo que no conocía a Dios, que no quería saber nada de Dios, pero que por medio de la convicción que dio el Espíritu Santo con la palabra, ellos fueron quitados sus vendas de sus ojos y pudieron ver la verdad, y entonces reaccionaron. Tenemos que arrepentirnos, empezando por el rey. Dijo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestra manera como vivimos, estamos haciendo las cosas incorrectas. ¿Quién les mostró? La palabra del Señor, la palabra que da vida, la palabra que lleva luz, que quita las vendas espirituales de las personas. Esa palabra que declaró allí Jonás fue la que realmente trajo la convicción a las personas, y nosotros conocemos la historia, que un pueblo siendo tan malo decidió arrepentirse, decidió ayunar, personas que no querían saber nada de Dios, y se vuelven en ayuno, es decir, en arrepentimiento al Señor. Y dice que aún no solamente las personas, sino aún hasta los propios animales
los pusieron a ayunar porque ellos tuvieron temor, un temor de Dios, un temor reverente de Dios cayó sobre el rey, cayó sobre Nínive, y ellos quisieron entonces volverse a Dios porque ese temor cayó, pero ese temor cayó por la palabra del Señor. Por eso, iglesia, no cerremos nuestra boca, declaremos palabra del Señor. Dice la palabra del Señor misma, ha dicho el Señor: abre tu boca que yo la llenaré. ¿Y de qué nos llena la boca en nuestro Señor? Pues de palabra de poder. Esa palabra que solamente la encontramos en la palabra del Señor, en la Biblia. Esa palabra que cuando tú la lanzas, dice la palabra del Señor, no llega vacía, ella hace lo que tiene que hacer. ¿Qué fue lo que hizo? Produjo un arrepentimiento allí en Nínive, produjo un arrepentimiento en cada uno de esos seres humanos, algo maravilloso, algo tremendo que Dios hizo, y Él lo hace todo a través de la palabra. Iglesia, debemos volver a confiar en la palabra del Señor y declararla con toda autoridad en el nombre de Jesús, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, es tan importante saber que cuando el llamado de Dios se hace, una persona se debe obedecer. Si no se obedece, pues se llevan las adversidades que se cumplen. Dice que eso demandará el Señor de aquel mensajero, de aquella persona que no lleva esas buenas nuevas. El caso de Jonás es enviado a predicar contra Nínive. ¿Qué nos enseña esto? Normalmente, a veces cuando nosotros vemos en nuestras fuerzas y queremos corregir a alguien en nuestras fuerzas, nos podemos equivocar, pero cuando se corrige con la palabra de Dios, hay un cambio, la persona es reargüida de una forma diferente. Por eso puede ser la misma intención de poder hacer cambiar el comportamiento, el carácter o la vida de una persona, pero cuando se hace en la fuerza humana cometemos el error. Pero si esa palabra, porque dice ve contra ella, va a predicar, él fue a predicar contra Nínive, fue a predicar contra el pecado, Dios lo va a destruir, quizás todas esas cosas empezó a predicar y para llegar a que ellos empezaran a reconocer esas cosas. Si él hubiese ido en sus fuerzas, normalmente había terminado asesinado, allá masacrado por todas esas personas perversas, pero como fue en la obediencia al llamado de Dios, y en la obediencia al llamado de Dios, normalmente a veces no es fácil obedecer muchas cosas al Señor, pero se tiene que hacer. Se puede encontrar en los hombres en la Biblia que Dios los llamó a hacer algo y no inmediatamente siguieron, no pusieron a veces muchas quejas, muchas cosas para prever, para quitar, para esquivar las cosas que el Señor les estaba diciendo. Por ejemplo, a Moisés no sé hablar, empezó a decir, profetas dijeron soy muy joven, soy muy viejo. Abraham dijo, pero ya tengo 100 años y voy a tener 100 años, no tengo hijo. Es imposible, porque ponían muchas cosas en las cuales en el llamado de Dios, en la bendición de lo que Dios iba a dar, pues, pensaban razonar en sus cosas y pusieron muchas adversidades. Pero cuando Dios llama, nosotros debemos obedecer. El obedecer a Dios, normalmente el Nínive que Dios quiere que nosotros vayamos, enfrentemos, puede ser el carácter de cada uno de nosotros que está equivocado a lo que Dios ha colocado en nuestra vida. No es, nuestra forma de comportar está equivocada en nuestra vida. Quizás es alguna situación que se tiene todavía y no se ha sanado el corazón porque se tiene algún rencor contra alguien. Dios nos está llamando al Nínive de este día, enfrentemos estas cosas correctamente, porque Dios está dando la unción especial, mandándonos a Nínive en esta hora para solucionar esas cosas que tememos enfrentar con la esposa, el esposo, un hijo o los padres, y esas cosas que tenemos que enfrentar, y ese es el que queremos evadir, porque eso fue lo que hizo allí Jonás, evadió ir a Nínive, enfrentar a Nínive, lo que Dios le había ordenado, y quiere irse a Tarsis. Quizás nosotros estamos buscando Tarsis, es decir, evadiendo los problemas, evadiendo las cosas que tenemos que enfrentar. Hay problemas que llevan muchos años, mucho tiempo en nuestra vida, y Dios nos está diciendo en esta noche, es momento de enfrentar estas cosas con mi unción, es momento de perdonar, es momento de llegar y buscar esa paz que tanto hay. Hay familias que no se pueden ver entre hermanos, hay personas que aun cuando son cristianos no se hablan con los hermanos mismos de la sangre porque tienen conflictos, o hermanos de la fe de otro lugar. Por eso es importante la paz en su corazón, en el corazón de cada uno de nosotros. No significa que cada uno de nosotros tengamos que aceptar las cosas equivocadas, sino enfrentar las cosas correctamente con lo que Dios nos ha ordenado. Dios nos ha ordenado ir a enfrentar a Nínive, es aquel obstáculo, aquel problema, aquella dificultad, aquel trabajo que tenemos que dejar porque ese trabajo no
no glorifica al Señor, aquellas cosas que nosotros hacemos que es equivocado a las cosas que Dios nos ha ordenado. A esa Nínive es que tenemos que enfrentar en esta noche. Esta noche que Dios nos llama es para enfrentar a Nínive. Obedezcamos el llamado de Dios, enfrentemos esas cosas. Pastor, pero llevo años sin hablar con esta persona. Pastor, pero hace años esa persona me ofendió, me hicieron estas cosas. Lo que Dios nos está diciendo en esta noche es: en esta noche oremos, busquemos la presencia del Señor y busquemos la forma de sanar nuestro corazón, de que el error que cometimos también nosotros busquemos y pidamos perdón de ese error que nosotros cometimos. Ese es el llamado de nosotros enfrentar a Nínive, ir a Nínive. En Nínive tenía que, dice, contra ella, es contra las cosas que estamos haciendo equivocadamente. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Son las cosas que normalmente ejecutamos y que no le agradan a Dios. Por eso el favor de Dios no está funcionando quizás en la vida de muchas personas. Pero yo voy a la iglesia, pero llevo tantos años de cristiano, pero estoy haciendo tantas cosas para Dios, alabo, glorifico el nombre del Señor, pero no veo la gloria del Señor. Dios nos está diciendo en esta noche: el favor de Dios no está ahí, mi favor no está contigo, porque has desobedecido el llamado de enfrentar a Nínive. Vamos a enfrentar a Nínive. Nínive es cualquier dificultad, cualquier problema, todos los obstáculos que tengamos en nuestra vida, tenemos que enfrentarlos en este día. Las cosas que nosotros pensamos hacer y que queremos hacer, pero que no tiene la bendición del Señor, busquemos la bendición del Señor para que Dios empiece a operar, Dios empiece a obrar. Cuando nosotros buscamos la bendición, la mano poderosa de Dios, inmediatamente el favor de Dios viene, y lo que era imposible para hacer nosotros es posible con el Señor. Por eso las cosas que son imposibles de sanar su corazón, las cosas que son imposibles de tratar con esas personas, Dios nos está llamando en esta noche para sanar nuestro corazón, para sanar nuestras vidas. Claro que sí, es que una de las cosas que yo pienso que tenemos que enfrentar cada uno de los seres humanos somos nosotros mismos. No hay peor enemigo que nosotros mismos, pastor. Y eso le pasaba precisamente a Jonás, porque Jonás tenía que superar ese miedo. Y todos los seres humanos tenemos miedos que superar, tenemos que avanzar, tenemos que vencer aquello que nos quiere controlar, porque Jonás se fue para otro lugar porque tenía miedo. Y hay cosas que nosotros tenemos que sacar, hay cosas que nosotros tememos dentro de nosotros y que llevan por años ahí con nosotros desde la niñez. Quizás tenemos miedos ahí que están dentro de nosotros, que nos están aterrorizando, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan superarnos, como le pasaba allí a Jonás. Y eso es lo que tenemos que realmente enfrentar, porque a veces vemos los problemas y los retos y es importante lo que está afuera, pero no luchamos. A veces nosotros tenemos que luchar contra nosotros mismos, contra nuestra carne, porque nuestra carne nos quiere llenar de muchas debilidades, nuestra carne nos quiere llenar de muchos miedos y temores que nos dice dentro de la mente: no puedes avanzar, no eres capaz de hacerlo. Y esos temores, que tal vez fueron los mismos que sintió precisamente Jonás allí, nosotros tenemos que derrotarlos, nosotros tenemos que vencerlos. ¿Cómo los vencemos? Con la palabra del Señor, creyéndole a Dios, creyendo que Dios está ahí para ayudarnos, así como estuvo allí con Jonás. Así está el Señor para ayudarnos, pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, porque es que el problema es que a veces nos escudamos en tantas cosas, ¿verdad? Nos escudamos en que, no, a mí no me pasa eso, pero porque nos queremos hacer sentir bien delante de las demás personas, pero nosotros tenemos que mirarnos hacia adentro realmente y ser conscientes de lo que estamos sucediendo, de los traumas que hemos pasado, de las dificultades que hemos tenido, de los menosprecios que hemos sentido en nuestra vida. Esas cosas son las que nosotros tenemos que enfrentar, que como nos decía hoy la palabra y nos dice el pastor, son ese Nínive que está dentro de nosotros, que nos parece como que es imposible, como que yo nunca voy a lograr eso, como que no voy a superar eso que fue tan duro en mi vida, ese trauma, yo no puedo olvidarlo, tantas cosas. No sé qué te pudo pasar en la niñez, cosas que quizás en tu mente las tienes, quizás en tu corazón, y aún nadie conoce lo que pasó en tu vida, nadie sabe lo que pasaste, y entonces está como escondido allí y hasta te da vergüenza que alguien llegue a saber lo que te sucedió. Pero es el momento de enfrentar esas situaciones para que nosotros podamos ser libres, para que nosotros podamos avanzar. Recordemos que el temor
paraliza, el temor no nos deja avanzar, y el temor es algo que el enemigo mete allí para lograr controlar a la persona. Por eso nosotros tenemos que derribar todas esas cosas que se han levantado dentro de nosotros mismos. Dios nos está llamando en esta noche para ir a Nínive, para que obedezcamos y vayamos a Nínive. Nínive es asumir nuestra responsabilidad como hijos de Dios, obedeciendo a Dios. Si queremos el favor de Dios, tenemos que obedecer a Dios. Acuérdese que Jonás no obedeció, quiso irse para Tarsis y tuvo que pasar más pruebas, tuvo que pasar más dificultades. El no obedecer el llamado de Dios se pasa dificultades. Las dificultades que están pasando hace muchos años, que cuando por eso están diciendo muchas personas de medio del cristianismo aún, yo estoy sirviendo a Dios, yo estoy siguiendo a Dios, yo estoy obedeciendo a Dios, pero realmente la obediencia es de apariencia, porque falta en su corazón, en su integridad, asumir la responsabilidad para enfrentar todo obstáculo que esté impidiendo que la gloria, que el favor de Dios inunde la vida de él. Por eso Dios le dice: ve contra Nínive, no vaya a predicar de mi amor, sino contra Nínive, es contra las cosas que normalmente nosotros estamos haciendo equivocadamente. Somos cristianos, sí, pero somos imperfectos. El que nos está perfeccionando es el Señor, y en esta noche nos está llamando para que acudamos a esa perfección, a ser responsables al llamado de lo que Dios nos ha dado, responsables para cuidar nuestra salud, responsables para cuidar nuestra salud espiritual, responsables para cuidar nuestra salud económica, responsables para cuidar nuestra salud física. Por eso Dios nos está llamando en esta hora enfrentar cada una de esas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades que tengamos? Problemas con otras personas, problemas financieros, problemas en los cuales hemos evadido, hemos dejado ahí, sí, ya tengo ese problema, pero lo dejo ahí quietico. Eso fue lo que Dios le dijo: ve a Nínive contra ella, o sea, contra el problema que tienes, tiene que enfrentarlo en esta noche. Dios tiene la unción en esta noche, derramando sobre cada uno de nosotros esa unción poderosa para que nos dé ese valor para enfrentar. Acuérdese, Dios envió a Jonás para predicar contra Nínive. Dios nos está llamando en esta hora para predicar contra el problema, contra la dificultad que existe en la Nínive de nuestra vida. Por eso no partamos para Tarsis. Ya llevamos mucho tiempo en Tarsis evadiendo la responsabilidad de lo que Dios nos está diciendo. Enfrente estas cosas ahora. Es el momento que sea responsable de enfrentar cada una de las circunstancias en el área familiar, en el área económica, en el área social, donde tenemos esa falencia. Hoy Dios nos está diciendo: hay una unción especial que está llegando al corazón de cada uno de nosotros para enfrentar esas dificultades. Dios va a empezar a mostrar en tu vida cuál es el error de Nínive que hay en tu vida, que hay en su medio, en el alrededor tuyo. Esa Nínive que tiene que confrontar, esa Nínive que tiene que sanar su corazón, esa Nínive que tiene que sanar sus sentimientos, esa Nínive que tiene que sanar aquel dolor que no lo deja en paz en ningún momento. Hay noches que se levanta bajo un tormento, hay noches que se levanta bajo adversidades, no puede conciliar el sueño. Esa Nínive que no permite que concilie el sueño, tiene que confrontarla ahora. Dios te está dando las herramientas, el Espíritu Santo de Dios te va a ayudar, te va a guiar para enfrentarlo. Jonás enfrentó a Nínive, entró hablando contra las cosas que ellos estaban haciendo mal, y nadie lo tocó. Todos fueron reargüidos porque fue por el mandato de Dios. Por eso, por el mandato de Dios en esta noche, obedezcamos al Señor, y vamos a obedecerlo empezando a orar en esta hora para que Dios empiece a hacer la obra. Padre y maravilloso Dios, te damos gracias porque hay muchas cosas de Nínive en nuestros corazones, en nuestras vidas, y te pedimos perdón, Señor del cielo, por la altivez, el orgullo, Señor del cielo, en nuestras vidas, que ha impedido que nos humillemos delante de su presencia. Dice que es necesario que yo me humille para que tú crezcas, Dios, y tú vas a crecer en nuestra vida, porque hoy enfrentamos a Nínive, esa falta de carácter, Señor del cielo, aquellas cosas, decisiones equivocadas, ejecuciones, actos equivocados que estamos realizando en este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos que en nuestras oraciones, en nuestro diario vivir, enfrentemos cada día a Nínive, Señor del cielo, para poder hacer que nuestra vida se arrepienta, Señor, y empiece a ser obediente al llamado, para que el favor tuyo nos lleve de gloria en gloria, y de poder en poder, y de más en más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar también en esta noche con el Señor
vamos a tomar esa ofrenda, ahí esa cajita de fe que Dios nos ha dado, para que el próximo domingo la traiga aquí a Casa Roca Restauración, y todos nosotros vamos a orar para que esa bendición económica también venga sobrenatural a favor de nuestra vida. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque sabemos, Señor Jesús, que nos da la oportunidad de dar en esta hora. Damos esta semilla, Señor Jesús, esta ofrenda, este pacto, este diezmo, esta primicia, Señor, que estamos dando. Y te queremos pedir, Dios del cielo, que seas tú obrando, porque tú amas al dador alegre, y lo hacemos con alegría, Señor, porque sabemos que todo lo hemos recibido de ti, y como lo recibimos de ti, tú nos dices, de cierto os digo, que seremos benditos en abundancia, y la bendición en abundancia viene a nuestras vidas. Bendito serás al entrar, bendito al salir, bendito en el campo, bendito en la ciudad. Es la bendición gloriosa que Dios nos da. En todo lo que emprendamos recibimos esa unción de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe llenando de ricas bendiciones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca Restauración a las 9 de la mañana para tener ese encuentro glorioso con la mano de Dios, para que el favor de Dios nos acompañe todos los días de nuestra vida. Amén. Bendiciones, iglesia. La paz del Señor.